Señor, gracias por el privilegio enorme que tenemos de ser expuestos ante tu palabra. Gracias por habernos dejado este tesoro, Señor, que podemos escudriñarlo y sacar de ellas tu verdad, Señor. Lo que tú querías que sepamos, Señor, para esta noche también. A ti clamo, úsala, Señor, para que produzca cambios en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean en reflejo, Señor, de tu obra. Que nuestras vidas sean el reflejo de tu gloria, Señor. Que podamos mostrar a Cristo en cada paso que demos. Señor, glorioso eres, bendito eres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Cuando usted escucha la palabra Islas Malvinas, quizás le viene a mente son argentinas. Por más que los papeles digan otra cosa, nosotros aún seguimos diciendo las Malvinas son argentinas. Y hay en vehículos que ponen las islas ahí en el fondo y dice las Islas Malvinas son argentinas. Y seguimos diciéndolo. Pero la realidad es que está habitada por ingleses. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto dolor tenemos saber eso, no? De que decimos que son argentinas, que por geográficamente también lo dicen, pero nosotros estamos tristes, hay dolor en nosotros, porque aún muchas personas dieron su vida por ese lugar. Y dando su vida aún pareciera que dar su vida no sirvió de nada, porque aún sigue habitada por ingleses. ¿Cuánto dolor usted cree que habrá en Cristo? Gracias, José. ¿Cuánto dolor habrá en Cristo saber que Él dio su vida por usted? Y su vida está poblada, inundada, llena de este mundo. ¿Cree usted que la vida del Señor Jesús fue en vano? ¿Que Él murió para rescatarlo, para salvarlo? ¿Que Él murió para que usted le sirva? Y sin embargo, su vida está habitada por ingleses. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay dos ordenanzas acá. No contristen al Espíritu Santo. No lo pongan triste al Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo fue sellado en ustedes. Y la otra ordenanza es quítese. O sea que da una idea de que podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo, ¿sí? Y podemos también nosotros quitar esa amargura, enojo, ira, ese pecado que no nos hace servir a nuestro Señor. El Espíritu Santo, para dejar en claro, no puede convivir con el diablo. No está conviviendo. El que está el Espíritu Santo en la vida de uno, no puede habitar el diablo tampoco. O habita Dios o habita el diablo. Pero aquellas personas que en ellos está el Espíritu Santo, muchas veces están haciendo la obra del diablo. Como le pasó el caso de Pedro, que el Señor le dijo, apártate de mí, quítate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Un apóstol, un discípulo de él. ¿Será que Pedro estaba poseído? No. Él tenía a Dios, él amaba a Dios, pero estaba haciendo la obra de Satanás. Como el ejemplo que les puse, el Señor pagó por tu vida, pero no pagó para que la habite otra persona. No pagó para que la habite el mundo, sino para que le sirvas. Y su vida, esa muerte, sí vale. Claro que sí.
aunque muchas veces nosotros no lo mostramos realmente a quién servimos. Con esa introducción quisiera ir al mensaje de hoy. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, a partir del versículo 14. Estamos exponiendo la Escritura domingo a domingo, porque lo que está plasmado en la palabra del Señor lo damos a conocer texto por texto, no es exhaustiva, pero sí es expositiva. Estamos en Marcos 13, 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que el Señor escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Hasta aquí nomás la lectura. Este pasaje está formando parte del discurso que el Señor tuvo allá en el Monte de los Olivos. Allí cuando estaba con sus discípulos, al pie de aquella colina, con la mirada del templo al frente, el Señor le estaba describiendo la destrucción del templo. Le estaba diciendo que no iba a quedar piedra sobre piedra, le estaba diciendo del fin de los tiempos, qué iba a suceder algunos fines de los tiempos. Estaba hablando de las pruebas que iban a tener, estaba hablando de tribulaciones pasadas y venideras también. Y cuando hablamos de tribulaciones venideras, entendemos por ahí como profecías. ¿Qué son las profecías? Las profecías son aquellas evidencias que irán a suceder en el futuro. Unas pueden tener un cumplimiento próximo, otras más lejanos. Pero aquí Jesús le muestra algo que sucedió en la época anterior, porque hace referencia al libro de Daniel. Lo que pasará en aquellos últimos tiempos, dice, pero relatado allá en Oseas 11. Combina en esta ocasión acontecimientos pasados, próximos, y también está mostrando un escenario final allá en los últimos tiempos. El Señor está mostrando cómo fue aquello, cómo se cumplió, y está diciendo cómo será aquello que vendrá, que es sombra siquiera de lo que pasó. No estoy diciendo que la profecía ya se cumplió, aunque no es la última tampoco. Pero tampoco estoy diciendo de que se va a cumplir. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque el Señor está hablando de una profecía ya cumplida. Pasó muchos sucesos. Pero también está hablando de una profecía que se va a cumplir. Y quiero darle un ejemplo. Cuando Israel era muchacho, dice el texto, yo lo llamé de Egipto. Esa profecía está hablando justamente de cuando Israel estaba en Egipto bajo Faraón.
y llama a Israel muchacho diciéndole, yo lo saqué por mano de Moisés y lo traje a la tierra prometida. Pero esa misma profecía también habla de que cuando hubo una persecución de Herodes el Grande, huyó José y María a Egipto. Y también lo menciona en Mateo 2:15, que desde allá llamé a mi hijo. Una misma profecía con dos cumplimientos. Con eso quiero decir que a veces una profecía tiene más de dos cumplimientos también. Y lo que vamos a ver hoy justamente es una profecía que se cumplió, que se va a cumplir y se terminará de cumplir en los últimos tiempos. El texto, versículo 14 dice, bueno, el mensaje lo he llamado la profanación. Y el primero de mis puntos es cuando vean la abominación desoladora. El Señor hace un llamado. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, dice. Otra versión dice, por tanto, cuando veáis la abominación de desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que le entienda, acá el Señor le está diciendo, reunidos con estos 4 discípulos, con la vista al templo, le está diciendo, ustedes, muchachos, cuando ustedes vean, cuando ustedes se den cuenta, cuando ustedes se percaten de una abominación desoladora, deben entender qué es lo que está pasando. Deben tratar de entender lo que estoy diciéndole. Cuando vean esta abominación desoladora, esto algo detestable, algo devastado, algo que representa a una ofrenda inmunda, porque está en el lugar donde no debe estar. El templo de Dios fue creado para que la presencia de Dios esté allí. Y allí fue donde celebraron cosas profanas. Y lo habló el profeta Daniel, allá en Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, de una abominación desoladora que iba a suceder. Y si podemos ver un poco de historia, sucedió ya. Profanaron el templo, no una, sino muchas veces. En el año 597 fue una de ellas. Babilonia, al mando de Nabucodonosor, saqueó el templo y llevó cautivo a los judíos a Babilonia. Allá lo dice en 2 Crónicas. En el año 168, allí estaba Antíoco Epífanes, sacrificando cerdos a Zeus dentro del templo de Dios. Y no lo hizo porque no sabía nada, sino porque el cerdo era un animal impuro para ellos. ¿Y qué quería este Antíoco? Justamente, profanar el templo, arruinar lo que realmente ellos amaban. No metió corderitos, metió un cerdo. Y no fue hacia Jehová Dios, fue hacia un ídolo, a Zeus, el jefe de los dioses, supuestamente. En el año 38 también sucedió algo que no se llevó a cabo. El emperador Calígula planeó poner su propia estatua en ese lugar, pero murió antes, no lo logró. Hasta acá podemos decir cosas que han pasado, aunque estamos en el año 33. Pero el Señor estaba hablando también de un futuro, porque sucedió también en el año 70, que el emperador Tito colocó un ídolo en el lugar donde estaba el templo, porque ya no había piedra sobre piedra, ya estaba todo destruido, devastada Jerusalén. Y allí puso en alto un ídolo. Pero también anticipa un tercer, o cuarto, quinto y último cumplimiento. Cuando el anticristo se instale su propia imagen en el templo que aún no ha sido construido. Así que allí podemos decir que son los fines de los tiempos, que el anticristo va a levantar una estatua de sí misma y va a decir que la adoren todos. Lo dice 2 Tesalonicenses 2:4, dice el cual
Se opone y se levanta contra todo el que llama a Dios. Y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Este anticristo se sienta en el templo de Dios, como Dios dice, y haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis también lo dice, 13:14 dice, engaña a los moradores de la tierra, que son como señales que ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando que los moradores de la tierra se hagan imágenes a la bestia, aquella bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. O sea que sucedió y va a suceder también. Con esto quiero mostrar de que estas profecías del Señor se cumplieron y se van a cumplir. Esta destrucción del templo simbolizaba una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este simbolismo era que en el templo aquel que estaba erguido en ese momento, moraba la presencia del Señor. Y al ser destruido, la presencia del Señor se iría, después de Hechos 1:8, al corazón de cada persona, que aquella persona que reconoce a Cristo como Señor y Salvador. O sea que ya no era algo físico, sino la presencia de Dios habitando en cada persona. Así que podemos ver que sucesos ocurrieron, esta profecía de Daniel se cumplió y se va a cumplir en los posteriores tiempos. Pero yo quiero hacer hincapié ahora en la palabra profanación. Esta abominación desoladora. ¿Qué es profanar? Cuando usted profana algo, ¿qué le viene a la mente? Tratar algo sagrado sin su debido respeto, aplicar a esto sagrado a cosas profanas, o hacer algo indigno por la cual no fue creado. Algo sagrado, hacerlo indigno. Ese templo era consagrado, era sagrado, no cualquiera podía entrar, no se adoraba de cualquier forma, se hacía lo que el Señor pedía que se hacía, y lo profanaron. ¿Cómo no venir a mente el ejemplo que le di al principio quizás? Porque de aquí nació la idea, y este texto de 2 Corintios 4:7 cuando dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Un tesoro en un vaso de barro. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son los vasos de barro? Las personas que fuimos formadas del barro, el Señor hizo y le dio vida. Somos vasos de barro. Pero ese tesoro ya no habita en el templo. Ese tesoro hace morar en ese vaso de barro, que es el mismo Señor en nosotros. Y en este vaso de barro que hizo habitar su presencia, es donde está siendo profanado. Otro texto dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, uno para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En esta casa grande, dice este texto, hay muchos utensilios. En la casa del Señor hay vasos, hay jarras, hay copas, hay platos, fuentes, bandejas, hay muchos utensilios. Y cada uno tiene un distinto uso. Hay un utensilio, hay un plato que quizás yo le doy comida a mi gato.
Pero hay un plato del cual le doy la comida a mi hijo. A mí no se me ocurriría cambiar el plato, darle el plato a mi gato y el plato de la comida de mi gato a mi hijo. ¿Por qué? Porque ese plato está destinado para eso y este plato para otra cosa. Y si yo lo invierto, yo estaría profanando algo con un uso específico, cambiándole. Sería dar un sentido indebido a ese utensilio. ¿Puede ver lo que estoy diciendo? Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, con un uso debido a eso. Para eso nos formó, destinado a esos. Y nosotros hemos profanado ese lugar. Lo hicimos inadecuado, no era para eso. Nosotros deberíamos honrar al dueño de la casa, siendo esos utensilios. Pero en mi vaso de barro, que mora el Espíritu Santo, hice morar muchas otras cosas, por la cual esa agua, ese poder que mora, ya está contaminado. Por eso decimos también de que tenemos la posibilidad de decir, no contristemos al Espíritu. El Espíritu no se va a ir, porque cuando fuiste sellado el Espíritu no se va a ir. Pero si lo contristas, cuando tú vives como el mundo quiere que vivas, y no como Dios quiere que vivas. Estás profanando ese vaso de barro. Deshonras al dueño de la casa, con darle un utensilio quizás sucio, manchado, con comida de gato, no lo sé. ¿Puedes ver ahora la abominación desoladora que dejaba el Señor Jesús aquí? Algo que fue creado para glorificar a Dios, glorificando a cualquier cosa menos a Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tu vida, lo que hagas, debe glorificar al Señor. Y pone cosas sencillas. Si comes, ¿cómo voy a glorificar a Dios comiendo? Si bebes, ¿cómo voy a glorificar a Dios bebiendo? O si haces otra cosa. Lo sencillo hasta lo extremo. Lo que haga, debes glorificar a Dios. Isaías 43:7 dice, para gloria mía los he creado. Ustedes, como vaso de barro, yo los creé para mi gloria, dice el Señor. Los aparté para que ustedes me sirvan. Los elegí para que ustedes me adoren. Para mi gloria lo hice. Romano 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ustedes, todas las cosas, son para Él. O sea que, si nosotros hemos sido formados, hechos para su gloria, y vivimos profanando este vaso de barro, ¿cómo puede haber en nosotros paz? ¿Cómo puede haber en nosotros tranquilidad? Porque para lo que fuiste formado, no estás viviendo. Hay una abominación desoladora en tu vida. De tal manera que tu vida no lleva gloria al Señor. Es como si creamos algo con un propósito y le damos otro. Creo un microondas y quiero que enfríe la leche. Es como que ese microondas se va a sentir desorientado. O en una heladera meto un pollo para cocinar. Esa heladera va a decir, no, se va a sentir inútil. No, perdón, pero no puedo calentar el pollo siquiera. Y a veces somos así. Destinados para su gloria, para que vivamos para su gloria, pero realmente queremos vivir para la nuestra. Y el Señor le está diciendo,
el que lee entienda. Habla de un relieve, de una necesidad de discernimiento. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes darte cuenta que hay algo espiritual tras todo esto? A veces vivimos en un mundo solamente físico, creyendo que solamente lo que se ve es lo que cuenta. Pero hay tantas cosas que no se ven y que no las tenemos en cuenta. Una de ellas es el amor. No lo vemos, pero existe, claro que existe. Estamos seguros que existe, pero no se ve. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas cosas que no se ven y que el Señor hizo habitar en nosotros? Para que andemos en ellas. Pero como no las vemos, no creemos, no andamos. Y por eso decimos no existen. No, sí existen. Que tú no la quieras ver es otra cosa. Y eso me lleva a mi segundo punto. Huyan a refugiarse. El Señor les dice, entonces, los que estén en Judea, huyan. Una vez que suceda y vean esa devastación desoladora y ustedes se den cuenta, huyan. Y da una prontitud, huyan a los montes. Si estás en la azotea, en la parte alta de tu casa, dice, no desciendas, directamente huya a los montes. No entres a tu casa. Y fíjese a qué se refiere con no entres a tu casa si tú en la azotea. Nosotros entendemos que para bajar al piso de abajo, bajamos por la escalera. Pero en esa época las escaleras estaban afuera de la casa, no adentro. Bajamos por la escalera y no entres, huyan directamente, no entres a tu casa. No vuelvas atrás si estás en el campo. Y hablando de tomar una capa, dice, no, deja la capa, huí. Y hay de las que estén encintas, de las que tengan bebés pequeños, si les llega a tocar esa huida en invierno. Oren, dice, para que eso no suceda. Porque vendrán días de mucha tribulación. Acá hay una orden. La orden es, huyan. Y le sigue otra orden, oren. En pocas palabras, el Señor le está diciendo, no hay tiempo a perder. Cada segundo cuenta. Inclusive, si están en invierno, oren para que no suceda eso, porque van a ir desprevenidos. Y hace mucho frío en invierno en esos lugares. Van a venir días de tribulación, la cual no ha habido ni la habrá. Aquellos días serán terribles. Y nos mostró cómo fueron antes, y los que vendrán van a ser peores. Huyan, oren, son las dos ordenanzas del Señor. En pocas palabras, esta palabra es simple, es clara, el Señor le está diciendo, salgan de inmediato, escapen por sus vidas de inmediato. ¿Y qué sucede cuando el Señor me dice, huyan ya? Hay muchas cosas que quizás quedan atrás. He dejado mi capa si yo estaba en el campo, no baje a tomar tu capa. He dejado mi pertenencia dentro de la casa. Dejé mi casa, dejé mi trabajo. ¿Cuántas cosas dejo o debo dejar para poder huir? Y el Señor dice, huyan, huyan por sus vidas. Y no estoy hablando de la vida espiritual, porque la vida espiritual la conquista Cristo por nosotros. Está hablando de una vida física. Huyan por su vida. Si ustedes pecan, dejan de ser un vaso útil. Un vaso que está destinado para servir al Señor, ya no van a poder ser. Pasan a ser un vaso abominable para Él. Porque este Rey de Reyes y Señor de Señores ya no quiere que le sirvas. Estás contaminado. No debes tomar ni siquiera unos breves minutos para recoger algo, para mirar atrás. No, no lo hagas. Deja tu capa, deja tu casa, deja lo que haya que dejar para que pueda ser un vaso útil, servicio al Señor.
Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. No reine ese pecado en ustedes. Le decía a Pedro, apártate de mí, Satanás. Estaba haciendo la obra de Satanás. Cristo quería ir a la cruz y Pedro le reconvenía, no vayas a la cruz. No sabes lo que estás pidiendo, Pedro. Muchas veces andamos de esa manera, cargado de pecado, tratando de ser útil al Señor. ¿Y sabes qué? Estás inutilizado. El Señor no puede usarte, porque estás sucio. Límpiate. No reine ese pecado en tu cuerpo, dice la palabra, porque tú le obedeces a esa concupiscencia. Pero al contrario, preséntate a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Estás atado quizás, de pies y de manos, por tu pecado, porque no quieres rendirlo al Señor. Y obedeces a tus concupiscencias, a lo que tienes tus deseos, porque te poseyeron. Preséntate como vivo entre los muertos, es el mandato. Como instrumentos de justicia, como instrumentos para hacer el bien, para hacer lo correcto para la gloria de Dios. La pregunta sería, ¿y a dónde huir? Si tengo que huir, ¿a dónde huir? Huye a Cristo, ve a Cristo. En arrepentimiento y fe, Él es el único que puede limpiarte. No hay manera que tú te limpies. Es Cristo quien te purifica, es Cristo quien te limpia, te hace apto para servirlo. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. El Señor vela por nosotros. Y si el Señor no hubiese acortado, dice, aquellos días, nadie sería salvo. El Señor está buscando un pueblo que realmente lo adore. Por eso los apartó. Por eso hablaba con sus discípulos, van a venir estas situaciones. Yo quiero que ustedes me sirvan. Y el Señor acortó aquellos días. ¿A qué se refiere con acortó aquellos días? Para que nadie muera, sino sean salvos. Porque iba a venir una persecución tan grande, una presión tan grande habría sobre ellos, que si el Señor no acortaba esa persecución, quizás lleguemos a negarle. En ese caso los discípulos, en este caso nosotros. Algunos podrían decir, bueno, pero esas persecuciones a mí no me van a venir, porque eso es muy lejano. Eso es para la segunda venida, quizás. Por tanto, a mí no me va a pasar. No creas eso, porque quizás hoy viene persecución a ti. Hoy puedes tener esa persecución. Y realmente hoy es cuando debes glorificar al Señor, no mañana. El Señor acortó esos días, ¿sabes para qué? Para guardarte. Porque Él tiene cuidado de ti. Porque el Señor quiere que le sirvas. El Señor quiere y te apartó para su gloria. Porque el texto también dice que si fuere posible engañar a los escogidos, si fuere posible, pero en realidad es que aquellas personas que tienen el Espíritu Santo, aquellas personas que creerán en el futuro, aquellas personas que creerán hoy quizás, el Señor los guardará y no permitirá que el enemigo los engañe. Así que para esas personas no va a ser posible ser engañados. 1 Corintios 10:13 dice, y no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Va a haber tentación? ¿Va a haber pruebas? Sí la va a haber. Pero allí está el Señor, guardándonos, no dejando, no permitiendo la tentación más grande de la que podamos resistir.
¿Va a haber pruebas? Sí. Por eso acortó sus días. Porque el Señor sabía hasta dónde iban a llegar, hasta dónde iban a resistir. Y no permitió, sino que salvó sus vidas. Y lo grandioso de esto es que siempre hay una salida, provista por el Señor. Dios está en control, aún de la duración de esta persecución. Él no va a olvidar a su pueblo. Hermanos, amigos, es todo lo que necesitamos saber. Que Jesús vino a buscarnos. Él estaba con sus discípulos hablándoles de lo que iba a venir, lo que iba a suceder, de lo que estaba pasando también. Y Él estaba diciendo, estas abominaciones ocupan el lugar que yo debo ocupar. Ellos ocupan ese lugar que me pertenece a mí. No le den lugar. Y mi última pregunta sería, ¿tú pelearás por ese lugar que le corresponde al Señor? ¿Tú no permitirás la profanación? Un hijo de Dios diría, jamás, jamás. No permitiré que esta desolación devastadora, no permitiré que esto sea profanado. Este lugar le corresponde al Señor y yo viviré para Él. ¿Cuesta? Por supuesto que cuesta. Todos los días negarse a uno mismo. Pero Cristo es el Señor. Él vale la pena. Él es el glorioso que nos apartó para que vivamos para Él. Y prometió un día venir a buscarnos y llevarnos a vivir con Él. ¿Cuánto gozo hay en negarse a muchas cosas de este mundo con el solo hecho de ver al Señor sonreír? Cuando fue tentado Job, el enemigo le decía, claro, te sirve porque le das todas las cosas. Y el Señor le decía, no conocen ustedes a Job. Y Job fue tentado en muchas ocasiones y en extremo, y aún así no negó su fe. Y el Señor le restituyó todo lo que tenía y aún más, mostrándonos la vida de Job, que el Señor realmente se agrada de una persona que le busca, que le sirve, de una persona que realmente se guarda para que Él sea exaltado. Y los animo que así puedan ser ustedes, que sus vidas sean un reflejo de la gloria del Señor, que cada vez que lo vean ustedes puedan decir, ese realmente es un cristiano, ese realmente vive lo que dice, no es solo palabra, sino que su vida refleja a Cristo y yo quiero ser como ese. Ese es el Evangelio, mostrado. Es Cristo en nosotros. Así que los animo. Y si no tienen a Cristo, vayan a Él. En una simple oración, arrepentimiento y fe. Pídanle perdón por sus pecados. Y Él será amplio en perdonar. Y crean en esa obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Por ti y por mí. Porque allí murió para que tú vivas. Si crees eso, acércate al Señor. Hoy es el día. Oramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das en esta noche de acercarnos a ti, de limpiarnos, Señor. Gracias por tu amplia paciencia y misericordia. Un día como hoy, Señor, tú has venido a la vida de muchos de los que están aquí. Un día como hoy, Señor, tú cambiaste nuestras vidas y nos hiciste vivir para ti. Señor, cuánto deseo eso de todas las personas, Señor. Obra, bendice, Señor, cambia mente y corazones para que todos glorifiquemos tu nombre, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.